¿Cuándo comenzaron las voces en tu cabeza? Con un mensaje de seres. Me sentí elegida. ¿Ellos llegaron a ponerse en contacto contigo físicamente? ¿O simplemente era todo a través de la mente? Hueles cosas que no existen, o un quiebre emocional. Es algo que en apariencia resulta hermoso. Sin embargo, también tiene partes muy oscuras, al menos la que yo viví. ¿Crees que estas entidades te estaban guiando o te estaban atacando? Al principio sentí que eran guías, porque sus mensajes eran muy luminosos, pero después las voces se transformaron y las voces me atacaron. ¿Cómo te atacaron? Me atacaron con... Fue un ataque horrible. Ya no aguantaba tanto dolor. Yo ya pensaba matarme. Bienvenidos a un nuevo episodio de Forbidden Archive. Hoy vamos a tratar un tema llamado esquizofrenia. Hoy tenemos con nosotros a Beatriz, una mujer que lleva muchos años cruzando entre lo oscuro y la esquizofrenia y hoy viene a contarnos todo desde un comienzo. Beatriz, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Cristian? Muchas gracias por la invitación. Va un saludo y un beso especial a todo tu público. Beatriz, la verdad que para mí es un honor tenerte aquí. Creo que desde el primer momento que sabes que te escribí, di por hecho que no ibas a responder, porque creo que era como muy complicado, pero me enorgullece mucho tenerte aquí y creo que la audiencia se va a quedar una parte muy contenta y otra parte muy impactada por las cosas que vas a contar hoy. Bueno, eso espero. Espero superar la expectativa. Si te parece bien, me gustaría que dijeras quién eres, a qué te dedicas y si quieres dar tus redes sociales también para que la gente pueda ponerse en contacto contigo. Ok, bueno, mi nombre es Beatriz Gómez Villanueva. Soy docente, capacitadora, escritora y actualmente me dedico a la intervención psicoeducativa para pacientes psiquiátricos y sus familias. Y trabajo en una casa de medio camino, que es una opción terapéutica que es como un hogar para pacientes controlados. Y bueno, esa es la labor que actualmente realizo. Me he dedicado muchísimos años a la educación. También me dedico a la educación, a la comunicación de formación. Soy comunicóloga con doctorado, por cierto, en España, en la Complutense de Madrid, comunicación social, y maestra o máster en psicología clínica y salud. Y mis redes sociales son mi correo electrónico completo en bajas, beatrizgomezvillanueva@gmail.com.mx. Y otra, mi Facebook es un perfil público, puede acceder cualquiera, Beatriz Gómez Villanueva. Ahí publicamos de manera frecuente algunas cápsulas acerca de temas relacionados con la salud mental y con la insalubridad mental, obviamente. Dejaremos todas las redes sociales puestas por aquí para que cualquier persona se pueda poner en contacto contigo. Claro que sí, como Y gusta. me gustaría mucho poder comenzar como desde el principio. Y quisiera saber cómo fue tu infancia, antes que nada. ¿Tuviste una buena infancia? ¿Pasaste por malos momentos? Mira, yo creo que pertenezco a una generación en mi sociedad mexicana muy tradicional, muy patriarcal, pero también con un dominio muy fuerte de la madre. No creo que mi infancia se diferencie mucho de las infancias de las personas de mi generación, los que fuimos niños en los años 70, hace ya bastantes años. Y tuve unos padres, una madre rígida, un padre muy amoroso. No hubo cuestiones terribles, ni abusos, ni demasiados golpes. Simplemente fue una vida con límites, una vida muy marcada por la necesidad de ser leales, honestos y, y aplicados en las tareas en las que nos involucrábamos todos los hijos. Entonces, pues tuvimos puedo decir que tuve una infancia buena, normal, con muchas cosas que me motivaron y que me hicieron sentirme muy, muy feliz y muy plena en algunas etapas sobre todo. Ujú. Yo creo que viendo todo tu trayecto y toda tu carrera, creo que tus padres pueden estar muy orgullosos de dónde has llegado y de a dónde llegarás en un futuro, porque creo que esto va para mucho más adelante. Em, ¿Podrías explicar a todos qué es la esquizofrenia?
Ok, la esquizofrenia es una enfermedad que está dentro del ámbito de la psicosis. Ajá. La psicosis es la caracterización general de una serie de problemas psiquiátricos importantes. Los más conocidos son la esquizofrenia y el trastorno bipolar, aunque también hay depresión mayor con síntomas psicóticos y algunas otras manifestaciones emocionales que en algún momento pueden arribar a convertirse en problemas psiquiátricos graves. La esquizofrenia es un estado en el cual las personas pierden contacto con la realidad y eso es lo que caracteriza a la psicosis. Se pierde el contacto con la realidad normal, con la normativa, y se genera una realidad alterna. Y esa realidad alterna está vinculada a la forma como tú viviste tu crianza o cómo la percibiste y cómo percibiste los fenómenos de tus etapas más tempranas. Entonces, pues, no se delira, porque es uno de los elementos que se suceden con la esquizofrenia, de manera casual, con un asunto que no tenga que ver con tu vida. Evidentemente tiene que ver con tu vida. Yo crecí como una persona católica, después me desmarqué del catolicismo, fui agnóstica por muchos años, y ya después me convertí en cristiana. Fui muy afín, tengo que decirlo, a las cuestiones esotéricas, a las cuestiones espirituales. Estudiaba de metafísica, teosofía, angelología, cuarzos, una serie de cosas que en su momento me parecían interesantes y sugerentes, pero que hoy pues no han cobrado realmente ya realce, ya no forman parte en verdad de mi vida, pero que sí fueron fundamentales en la forma como psicoticé, porque psicoticé cuestiones de carácter místico y de carácter, vamos, esa polaridad entre lo bueno y lo malo, Ujú. pues también cuestiones muy obscuras, también cuestiones muy detonantes de inquietudes profundas y de mucho terror y de mucho miedo. Desde luego que desde mi óptica y desde lo que he conocido y he aprendido, todo esto se ubica en la parte pues primaria y fundamentalmente inconsciente del ser, esa parte de lo demoníaco, de lo satánico, de lo que yo concebía como aquello que era contrario a la luz, a los maestros, a los ángeles, que bueno, esto en principio en mi esquizofrenia fueron elementos fundamentales para que yo creyera que mi experiencia era mística, porque se acercaron en apariencia y desde esa óptica o esa lógica o esa narrativa ilógica, seres de luz, maestros, guías y ángeles. Y fui guiada durante un tiempo por estas entidades. Así es como aparece la esquizofrenia en mi vida. ¿Por qué psicoticé? Se psicotiza por diversas razones, por cuestiones de carácter genético, biológico, orgánico, por adicción a drogas, lo cual sucede mucho con nuestros chicos, sobre todo en ciertas sociedades donde hay mucha apertura a ciertas drogas. También se psicotiza por infancias o crianzas muy difíciles o percepciones de infancias difíciles, por abuso escolar, por abuso sexual, por alguna clase de riesgo psicosocial que se vivió, un terremoto, que se quema tu casa, que se cae tu casa en un sismo, en un seísmo, bueno, sucede algo muy grave en tu sociedad, en tu grupo. Y bueno, esas son algunas de las cuestiones que permiten que una persona se enferme. La parte orgánica es muy poderosa. Y lo que vemos ahora, al menos lo que yo veo en mis alumnos que son pacientes psiquiátricos, es que han psicotizado algunos de manera orgánica, pero muchos por alcohol. Imagínate, por alcohol también se psicotiza, Wow. por anfetaminas, Mm. por alucinógenos, ayahuasca, hongos, peyote, LSD, eh, y también, sí, de manera orgánica, como es mi caso, también psicotizamos a algunas personas que están dentro de mi grupo de personas a las cuales les doy la intervención psicoeducativa. Y esto pues es algo muy duro, Cristian. Eh, Ahora que lo cuento parecería algo como casi anecdótico, pero es terriblemente difícil. Claro. Es
profundamente cuestionante respecto a lo que tú eres, a lo que tú has vivido, a lo que tú vives y a la forma como quieres que se estructure tu vida. Porque cuando se vive psicosis, lo que se vive fundamentalmente es una ruptura de tu ser individual, de tu ser interior o del sí mismo, si queremos hablar en términos un poco psicodinámicos o psicoanalíticos, del sí mismo con el entorno externo. El entorno externo ya no nos dice gran cosa. El entorno externo ya se convierte como parte de esa pantomima que nosotros visualizamos pero que no observamos más que a la luz de nuestros propios delirios y alucinaciones. Yo tengo el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, que en su momento fue con depresión mayor con síntomas psicóticos y ansiedad crónica generalizada. Esto es una denominación muy grave por una situación que yo viví, no en una etapa tan joven. Esto ¿vale? pasó hace casi 30 años. Yo tenía 29 años, 29, 30 años cuando comencé a tener signos psicóticos. Antes no vivía absolutamente nada que se pudiera vincular a un aspecto psicótico, de ninguna manera. Entonces, ¿quieres decir que a través de una ansiedad generalizada puede derivar también en esquizofrenia paranoide si no consigues a tratarla antes o previamente? Mira, no necesariamente, ¿eh? No necesariamente porque las personas resuelven las cosas de manera eh, diferente, porque cada caso es distinto y no es fácil que una persona psicotice. Esto es, por ejemplo, si vives una ansiedad crónica, puedes tener ataques de pánico, lo cual es usual, y es usual en la condición psiquiátrica como la que yo vivo. Ya con remisión total de síntomas, desde luego, pero ya no tengo ataques de pánico. Pero los ataques de pánico pueden ser tan fuertes que te pueden alejar del mundo. Es decir, te da tanto miedo de tener un ataque de pánico en un entorno social que mejor prefieres quedarte en casa y ya te conviertes en una persona enferma que ya no quiere salir, que le da miedo abrir la puerta y salir, porque el exterior es algo agraviante y algo que puede asustar, que puede propiciar miedo. Entonces, ahí es cuando la ansiedad puede convertirse en algo más complejo, no necesariamente psicosis, Cristian, pero sí en una situación en la cual la persona se va perdiendo de la vida mundana, de lo que es el mundo y la sociedad en general. Pierden amistades, pierden relaciones familiares, se pierden mucho de sí mismos, se pierden de lo que pasa en el mundo, ya no se enteran ni se quieren enterar. Y, y bueno, eso es una cuestión muy compleja, muy Claro. compleja. La depresión, esa probablemente en algunos casos sí se puede convertir en psicosis, porque la depresión unipolar, que es la más común, puede arribar a una depresión mayor, luego a una depresión mayor con síntomas psicóticos, y todo esto nos coloca dentro del espectro de la psicosis. Ujú. Eso es lo que podríamos señalar, Cristian. Estaríamos hablando entonces de que lo que comentabas antes de no salir a la calle es lo que se conoce como agorafobia, entiendo. Algo así, algo Mm, así, pero más que agorafobia, tienes miedo porque sabes que puede llegar el ataque de pánico. El ataque de pánico es una manifestación mental que se puede agravar y que es cuando te llegas a sentir un sudor frío que recorre tu cuerpo, que empiezas a temblar, a sentir un miedo desmedido, a tener arritmia, empiezas a tener taquicardia, pero fuerte, fuerte, estás como casi en una situación en la que tú crees que puedes tener un problema cardíaco, porque es muy fuerte la arritmia y el sudor frío te llena de inquietud, de miedo y piensas que te vas a volver loco, que vas a morir de manera fatídica allí en la calle. Y por eso da miedo, porque también te da pena, te da vergüenza que te vean en esa condición. Ujú. Y nada de Y, eso, y nada de eso es real. y nada de eso es real porque no tienes referente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo miedo porque veo un perro que se acerca y me está ladrando, pues es obvio que voy a tener ansiedad.
es obvio que me va a entrar el pánico porque el perro me puede morder. Pero en este caso no hay ningún referente real. Simplemente es una oleada de miedo que llega y que es, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué? No entiendo. Me voy a morir, me va a dar un ataque, Sí, ¿me entiendes? Eso también lo viví como psicótica, ¿vale? ya francamente en condición esquizofrénica. Ujú. Em, Antes de seguir al primer punto, me gustaría preguntarte cuándo comenzaron las voces en tu cabeza. Mira, las voces fueron eh, precedidas de una etapa en la que empecé a tener escritura automática. Ujú. ¿Vale? Pues, Garabateando, empezaba a decir, más bien a desarrollar grafías ya con un mensaje, con un mensaje angelical, un mensaje de seres. Ajá. Todavía no era la alucinación auditiva, pero ya eran los mensajes de los seres, que me decían diferentes cosas, que al principio llegaron de una manera inusitada. eh, no sabía a propósito de qué aparecían. Me pareció en aquel momento una iluminación. Me sentí, ya dado mi historia de afinidad con lo espiritual, me sentí como que elegida por seres que se comunicaban en el etéreo con nuestra dimensión o mi dimensión normal o física. Ujú. ¿vale? Entonces fue una situación en la que aparentemente se vinculaba lo etéreo, lo desconocido, lo que no sabes de dónde viene, con la parte mundana, real, la que viven todos los seres. ¿Y cómo te puedo preguntar? ¿Cómo suena una voz que no existe? Mira, una voz que no existe es una voz que está dentro de tu cabeza, que tú no la dominas, que tú no sabes qué mensaje te va a señalar, que no tienes ni idea de lo que te puede decir, pero que va fluyendo, va fluyendo. Por ejemplo, ya con concisa te lo señalo. Yo soy un ser de luz que en este momento quiere darte un mensaje que es importante para ti y para la gente que está observando este podcast. Ten la capacidad de darte cuenta de que esto puede ser algo importante si le das luz y le das claridad a las personas que nos están oyendo. Mensaje. Es algo que ahora lo pensé, pero que en su momento fluía en la cabeza. Y es algo que está dentro de ti. Sabes que no viene de afuera, no es como que tú me hablas y yo te escucho. Claro. Es algo que está en mi cabeza. O sea, cuando tú llegaste a entender que estas personas eran seres de luz o seres tridimensionales, por así decirlo, ¿ellos llegaron a ponerse en contacto contigo físicamente? ¿O simplemente era todo a través de la mente? Todo era a través de la mente. Mira, algo que tendríamos que explicar es que las alucinaciones son de carácter visual, son de carácter visual, las que escuchas, las auditivas, las táctiles, las olfativas y las Gusta- del gusto, Ujú. las gustativas. Ujú. Entonces hueles cosas que no existen, hueles a flores, hueles a azufre, las cosas te saben podridas. Ajá. Piensas que te están envenenando con la comida. Las visuales son ver seres. Yo solamente tuve una alucinación visual que fue de un fuego nuclear. Allí en la ventana no en la ventana, sino en una pared de mi habitación. Ujú. Y, y las que dominaron realmente, y son las más usuales dentro de la esquizofrenia, son las auditivas. Ujú. Y en el interior de tu conciencia se desarrolla toda una narrativa acerca de lo que te pueden ofrecer esas voces y por qué tienen sentido en esa etapa de tu vida. Tengo que también que explicar, Cristian, que esto aparece no de manera casual. Desde luego que hay una condición previa, la genética, pensemos, ¿no? ¿Vale? La Hay genética. una condición, hay una condición previa, pero esta condición previa es la que se da cuando tienes un choque o un quiebre emocional.
tienes un miedo atroz hacia algo, te han asaltado, te han violentado, te han violado, algo muy grave, y es cuando te desconectas y es cuando accedes desde esa perspectiva mágica, de pensamiento mágico, a otra realidad, a una realidad alterna en la que tu vida ya son los seres de luz, los ángeles, los arcángeles, eh, las voces de amor, las voces que te dicen que te quieren, que saben que estás pasando por una etapa difícil, pero que ellos te acompañan siempre, que siempre estarán contigo, que siempre cuando tú los necesites van a estar presentes. Es decir, es algo que en apariencia resulta hermoso. Sin embargo, también tiene partes muy oscuras y son las partes posteriores de la esquizofrenia, al menos la que yo viví. ¿Crees que estas entidades te estaban guiando o te estaban atacando? Al principio sentí que eran guías porque sus mensajes eran muy luminosos, ajá, pero después las voces se transformaron y las voces me atacaron. ¿Cómo te atacaron? Me atacaron con risas sardónicas y demoníacas desde esta óptica del pensamiento mágico, Ujú. ajá, así lo entiendo ahora. Entonces me atacaron aullando, gritando. Yo escuchaba aullidos de animales, Cristian. Escuchaba maldiciones, malas palabras, obscenidades. Fue un ataque horrible el que Y viví. todo esto tardó, o sea, ¿cuánto tiempo tarda desde que tú eres diagnosticada con esquizofrenia hasta que empiezas a sufrir todos estos casos? Mira, del brote psicótico importante, que es el que destapa todo, hay una fase previa en donde hay síntomas inespecíficos, pero que son muy llamativos. Sonidos raros, sientes que se mueven las cosas, eh, de repente como pérdida de la conciencia, más o menos como si tuvieras en, en- como en el caso del pequeño mal, Ujú. donde te desubicas, donde te desentiendes de la realidad y sientes que perdiste la noción del tiempo. Ujú. Bueno, eso pasa mucho, eso pasa también mucho en ansiedad generalizada, por ejemplo. Sí, en la ansiedad crónica generalizada pierdes noción. Ajá. Y ya después regresas al mundo. Y son cosas que se dan de manera paulatina. ¿Qué podrías decir que es lo más aterrador que tu mente te llegó a decir o que tú llegaste a vivir dentro de esos pensamientos que te llegaban, de estos supuestos guías? Mira, cuando se convirtieron en entidades demoníacas, lo que perdí fue el control sobre mí misma, o fue mi idea en aquel tiempo, mi idea de mí misma. Ellos me dominaban, yo ya no tenía libre albedrío, yo ya no tenía la capacidad de darme cuenta de lo que estaba pasando en mi realidad. Ujú. Perdí todo eso, Cristian. Y en cuanto a lo demoníaco, pues eran ataques. Ah, ¿qué te podría explicar al momento? Esto lo hablaremos ya cuando hablemos de las cuestiones científicas. Ujú. Pero en su momento, para mí eran absolutamente reales. Para mí eran absolutamente abrumadoras. Me conmovían tanto, me lastimaban tanto. ¿Y cuánto tiempo pasó? Más o menos como desde que iniciaron estas manifestaciones raras, como un año, meses, 3, 4 meses. Ya después viene el brote psicótico espantoso, que es cuando empiezas a delirar. El delirio también se convierte en una necesidad del psicótico. Eso de hablar, 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 ya se convierte en una norma porque los mismos seres te obligan a hablar. Uh-huh. Es cuando
te conviertes en un ser que ya no sabe ni qué va a decir, pero que es capaz de decir aquellas cosas que más malestar te han ocasionado en la vida. Ajá. Que mayor malestar y mayor dolor te han causado en la vida. Uf, Entonces, esas voces hablaban de ese malestar. Y, y lo más terrible, entre las cosas más terribles está, Cristian, el hecho de perder mi ser y mi capacidad de entender la vida de una manera normal. Todo era absolutamente absurdo, todo era ilógico, pero dentro de mi narrativa absurda había un orden desorden en la realidad, pero un orden interno que me exigía hacer cosas que yo no quería hacer o que yo no necesitaba, pero que me veía obligada a realizar. Salir a la calle, caminar 5 cuadras, dirigirme a la derecha, dar pasos a la izquierda, entrar a una tienda, eh, a una librería. Es decir, las voces ya te dominaban. Y perder eso, Cristian, es perder la capacidad de controlarte a ti misma o a claro, ti mismo. Ujú. claro, te Y ese pierdes literalmente descontrol ahí. es agobiante, porque no sabes a dónde vas a ir a parar. Y lo más terrorífico que yo viví fue la ideación suicida, porque yo ya no aguantaba tanto dolor, ¿En no serio? aguantaba tanto dolor. Entonces, para calmar el dolor, lo que hice en algún momento fue coger una tijera y, y darme en la mano con una tijera afilada, dándome de piquetes. Eso te daba, Imagínate, eso te tranquilizaba cuando estabas en brote psicótico. sí, con eso antes del brote psicótico grave, pero unos días, 2 días antes, yo veía cómo me corría la sangre y sentía una paz. Es absurdo para quien no lo ha vivido, Claro, sí, lo pero entiendo. ni sientes el dolor, ni siquiera se siente. Ajá. Y yo ya pensaba matarme. No aguantaba la situación. Es decir, es que, ¿qué soy ya? Voy a coger mi coche y en una curva muy cerrada que se encuentra en la autopista tal, muy cerca de mi casa, me voy a derrapar. Eso yo lo sentí. O sea, Y básicamente no, tú visualizabas como las maneras en las que tú misma podías matarte a ti misma. sí, claro, claro, claro. Porque lo único que buscabas era escapar de esas voces que dominaban tu día a día. Exacto, Buah, es muy duro, exacto. es muy duro, tío, lo que estás diciendo. Es muy Sí, duro. sí, sí, sí. Es durísimo, es un dolor mental impresionantemente fuerte. Eh, no sé, yo creo que esta etapa ha sido la más sombría de mi vida, siendo aún una mujer joven que no entendía nada de esto. Solamente yo me sentía como un rompecabezas o ¿cómo decirte? Como deshecha, Mm. desestructurada, desvalida, Como una persona muerta en vida. exactamente. Una persona muerta en vida. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces cuando la gente, antes que hablabas de la ansiedad, por ejemplo, mucha gente suele decir que cuando tú tienes ansiedad es como si tú tuvieses un perro que lo tienes aquí al lado tuyo y que cuando menos te lo esperas te muerde. Pero tú cuando tienes ansiedad, tú más o menos puedes tratar de controlarlo. Pero lo que estás contando ahora con respecto a la esquizofrenia es más bien como un parásito, como que intenta como comerte desde dentro y quedarse con tu cuerpo y ser él o ella de estos seres quien domine tu día a día. Exacto. Porque ya no eres tú. No eres tú. Exacto. Hay una parte que sí eres tú, que te duele, te afecta, te lastima, te agravia, pero vives esa escisión entre el ser Beatriz y el no saber qué es. Claro. Pero es algo que domina tu cuerpo y en ocasiones, y lo he visto con algunas, muy pocas personas, pero sí se da, de que tienen alucinaciones para matar a sus seres queridos.
mata a tu madre, mata a tu madre, mata a tu hijo, mata a tu hermano, mata a tu novio. Es así, fuerte, fervorosamente fuerte, esa noción que te dice mata o mate, 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 mata, mata. Y yo, ¿qué hago ante esto? ¿Qué hago ante esto? Eh, de verdad que es muy oscuro, es muy sombrío. eh, es de las cosas que más difícilmente se pueden entender. Y la familia evidentemente no sabe lo que está pasando contigo. Claro, Simplemente la familia piensa, pues, ¿qué le pasó? Le hicieron un mal de ojo, le hicieron una acción demoníaca, hay que ir con un sacerdote para para que la exorcice. tal cual. Eh, ¿Qué pudo haber pasado para que esta mujer pierda el control de sí misma y que sea capaz de dañarse? Aunque siempre hay algo que se guarda, no todos, pero la mayoría. Sabemos que aunque la voz te diga mate, mate, hay algo que dice no, no, no. Haz esto, no, no, no. Es decir, en la parte, hay partes eutímicas. ¿Y con qué me refiero con eutimia? Una parte normalizada, porque no todo el tiempo estás en paroxismo, pero hay una parte que está normalizada y en esa parte normalizada dices, no, no lo hago, no lo puedo hacer, no puedo matarme, no puedo matar a mi hermana. Ajá. Recuerda mucho lo del ángel bueno y el ángel malo, lo que salía en los dibujos de pequeño, como que el ángel malo te decía cosas malas que tenías que hacer, pero siempre tenías como la parte buena que te decía, no, no lo hagas. En algún sentido sí era. Y yo a mis alumnos les digo, el fantasmita de la locura está acá, ¿eh? Está acá. Porque sabemos tan, que es tan fácil psicotizar, conocemos tan bien su camino, su trayectoria, que nos podemos sentir devorados por la posibilidad de enloquecernos. Un psicótico no le gusta Lo odia, ¿no? su mundo real, y por eso caen en un mundo fantástico. Claro, en ese caso la religión, pero pensemos en aquellos que piensan que han tenido, por ejemplo, experiencias con el crimen, piensan que los cárteles de la droga lo van a matar, o pueden pensar que los vecinos lo van a atacar y que van a matar a sus familiares. Es decir, de acuerdo a tu historia o a tus creencias, se genera el particular eh, testimonio personal de tu vivencia psicótica. Lo mío pues fue religioso por mis afinidades esotéricas y espirituales. Viendo todo lo que te ocurrió, o sea, partimos de que tú con 29 años estás totalmente normal, a partir de ahí nace esquizofrenia dentro de ti, comienzas a escuchar voces y a tener brotes psicóticos que te hacen incluso desear matarte a ti misma. En estos momentos, cuando a ti te diagnostican, mira, Beatriz, tienes esquizofrenia, ¿tú sentiste alivio o al contrario sentiste como como que no te lo creías, por así decirlo? Mira, sincronicidades. Hoy platiqué con mi doctor psiquiatra, porque sigo en terapia, y vimos este aspecto. Yo sentí alivio. Alivio, ¿verdad? Sentí alivio porque dije, esto tiene nombre, Hay esto, esperanza. hay esperanza, exacto, porque tiene un nombre, se llama esquizofrenia. Ajá. Entonces, cuando tiene nombre, respiras. Entonces, esto es una entidad que no solamente me pasa a mí, sino que viven otros seres y que hay especialistas que trabajan a favor de encontrar la sanación o el control, sanación no, control de los síntomas psicóticos y sanación emocional, que era lo que yo requería. Es que Ujú. cuando estabas contando que todo lo que te pasaba a ti te hacía no ver como una puerta abierta, el simple hecho de que te digan, oye Beatriz, esto se llama esquizofrenia. Para ti tiene que ser como que se abran cuatro puertas a la vez y tú decís, oye, pues mira, pues tengo un camino por donde puedo tratar de superar esto y dejarlo atrás. Mira, sí, por una parte, Cristian, pero te sientes un guiñapo, porque estás desestructurada. Así es como lo vives, te vuelves receptiva,
a los diferentes abordajes, al chamánico, al, al de la brujería, al, al de las medicinas alternativas, al de las prácticas alternativas. Y mis amigos que me querían mucho me llevaban con uno y con otro. Hasta que yo dije, es que enfermedad mental no me la va a quitar un chamán, Claro. no me la va a quitar un despojo de demonios. Solo puedes quitártela tú misma. Me lo puedo quitar yo misma, pero al ser una enfermedad mental, pues tiene un abordaje psicoterapéutico y desde luego psicofármaco, con psicofármacos, que lo entendí cuando empecé a acudir a esas instancias de salud en la que por fin me vi involucrada en este fenómeno de creer que esto lo vivían muchos seres humanos, que tiene una denominación en la ciencia y que por eso mismo tenía una oportunidad de vida. Tenía una verdadera oportunidad de vida. Entonces, pues sí fue complicado, complejo, doloroso. Se pasaba desde las emociones más efusivas, más grandilocuentes, más mesiánicas, hasta las más miserables, hasta las más innombrables, hacia las más diabólicas. Uh-huh. Esto lo viví y yo sé que tu programa es un poco de cuestiones tétricas. Esto parecería entrar dentro de esa dinámica. Sin embargo, yo lo he abordado desde la óptica psiquiátrica y al menos a mí me ha ido muy bien. Yo considero de que no podemos descartar nunca ambas partes. Creo que hoy en día no conocemos a ciencia cierta todo y quizás deberíamos de trabajar en los dos ámbitos porque creo que se pueden ayudar mutuamente, tanto como lo mágico, por así decirlo, como también obviamente los psicofármacos y los psiquiátricos. Creo que todo en conjunto puede hacer que una persona mejore mucho más, porque el hecho de que tú sientas voces en la cabeza, tú puedes decir desde un aspecto psiquiátrico de que si son voces en la cabeza, no es algo que realmente me esté ocurriendo. Entonces, si están en mi cabeza, yo tengo el don de hacerlas callar y de que no hablen más, porque yo puedo dominar mi cuerpo. Entonces quizás eso puede también ser una manera en la que las personas puedan entender em, que no son aspectos reales, que por mucho que tú lo escuches y lo tengas muy claro y sean tan claras esas voces, las voces las estás produciendo tú con tu cuerpo. Entonces tú solo puedes llegar con ayuda psiquiátrica a superarlo, sin tener que ir como a estos aspectos mágicos que nombraste, como brujos, chamanes, etcétera. Y sí, es cierto, el canal que yo tengo, el que estoy creando, sí miro mucho más en la historia antigua, en las civilizaciones del pasado, en cómo afectaban cosas del pasado y se encuentran hoy en día en el mismo presente. Pero creo que la esquizofrenia sí abre realidades alternativas que una persona, por ejemplo, normal que no la tenga, no lo puede ver. Por eso creo que los guías que tú nombraste y esas voces que escuchabas en la cabeza, o cualquier persona que sea asesino y haya dicho que escuchó en su cabeza que tenía que cometer ese crimen, es que igual sí lo escuchó, igual sí le hablaron, y igual sí le dijeron que tenía que hacerlo. Que no digo que esté bien, obviamente, pero a lo mejor sí tenía esquizofrenia y sí escuchaba esas voces de verdad. Sí, aunque mira, dentro del espectro psiquiátrico, los asesinos seriales, que no somos los psicóticos, sino las personas que tienen esas vivencias sociópatas o Mm, psicópatas, ellos tienen una característica que no tiene el psicótico. El psicótico tiene ciertos límites y tiene cierta empatía y puede sufrir ante el dolor de otros. Un sociópata no. Un sociópata no lo vive. Un sociópata mata y no tiene empatía, no tiene cercanía ni sentimientos acerca de lo que está pasando. Y como tú has dicho, por una parte está la psiquiatría, la medicina, la ciencia y por otra parte está el pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico incluso llevándolo a la religión.
Ujú. porque no son locos los que son cristianos o católicos y están alabando a entidades que son santos, en el caso del catolicismo, o son seres que existieron, pero que son muertos y se piensa en un Dios. Yo sí lo creo, pero no deja de ser pensamiento mágico. Exactamente. Ajá. No deja de ser pensamiento mágico. Y hay cosas que en este momento, a esas alturas, consideramos raras, anormales, dentro del pensamiento mágico, pero que yo te aseguro que en algún momento de la vida, en algunos años, van a ser incorporadas al pensamiento científico. Por ejemplo, la telepatía. Y Tú- esto me lo observó en algún momento mi médico psiquiatra. Me dijo, es que va a llegar el momento en el cual la telepatía, por una experiencia que le conté, va a ser probablemente insertada dentro de lo que es lógico. Ajá. Así como antes se pensaba que un loco era un miserable, era un asesino, era un endemoniado, estaba desalma, era un ser sin alma, ahora se ve desde otra óptica, obviamente. claro, desde otro prisma. Em, Sí. Yendo al brote psicótico que más te marcó, que lo habías comentado antes, ¿cómo ocurrió y y qué fue lo que pasó allí? Mira, allí de repente sentí como una posesión. No, no sé, quizás tu público no tenga bien a bien una idea de lo que es una posesión, como si alguien entrara dentro de mí y me hiciera hablar. Y en ¿Vale? ese momento yo me identifiqué dentro de la sociedad de los esenios, en lo que yo no había pensado antes porque ni siquiera lo había estudiado, ya después me enteré. Entonces me desperté con una fuerza inmensa y empecé a profetizar y a hablar de manera docta sobre el destino espiritual de mi familia y el destino mundano de mi familia. Y eso fue tremendo, porque mi familia se estremeció al verme señalando cosas desde una óptica muy lógica en su narrativa, pero muy absurda en su contenido. Una forma, una estructura lógica bien llevada, bien estructurada, pero absurda. Ajá. Y es ahí cuando empecé a tener también eh, alucinaciones táctiles. ¿Vale? Pensaba, sentía prurito en el cuerpo. Pero bueno, eso fue la experiencia, 4 horas hablando, imagínate, Cristian. 4 horas desde las 5 de la mañana hasta las 9 y enseguida me llevan al médico, a un neuropsiquiatra. Y es cuando yo dije, esto es un problema mental. Y así accedí a la primera posibilidad médica De salir adelante. de salir adelante. Y mira, y no pasó mucho porque yo sí coticé en enero y ya en febrero ya estaba, después de pasar por chamanes y que la bioenergética y no sé qué tantas historias, ya pasé por un médico, por una médica que me dio antipsicóticos de los viejos, que me causaron un montón de efectos colaterales horrendos. Y de ahí pasé por una recomendación con el actual médico psiquiatra, que pues actualmente es amigo, es médico, es mi médico, es el creador junto conmigo del Proyecto Mayer, que también consúltenlo, está en mis redes sociales, Proyecto Mayer Salud Mental, ahí hablamos sobre educación en salud mental. Y bueno, él me conduje con el doctor Julián Mayer, un extraordinario psiquiatra y psicoterapeuta, y con él pues empecé a hablar de mi dolor, Ajá. porque yo hablaba de cosas muy elevadas o de cosas muy bajas, pero no había hablado de mi dolor, del dolor de ser Beatriz, una mujer que no se conocía bien a sí misma, que desconocía todo lo valiosa que podía ser, y que se consideraba fea, que se consideraba extremadamente delgada, eh, que no podía inspirar el amor en nadie, que era una mujer apagada. A pesar de haber tenido muchos éxitos académicos, yo me consideraba de esa manera. Uh-huh. Y fue ahí cuando encontré esa luz que me dio la ocasión de acercarme y de vivir la experiencia psicótica, pero ya en control, y con medicamentos que actúan de la manera química en el cerebro
Y en el caso de la esquizofrenia, lo que pasa es que hay una sobreproducción, que son orgánicas, una sobreproducción de dopamina, que es un neurotransmisor que vincula neuronas con neuronas, y es ahí cuando se ven estas fantasías psicodélicas, que es lo que Ah, me pasó con las alucinaciones. ahí es donde puedes ver como cambios como de energía en lugares y personas. Sí, es ahí cuando desaparecen las voces. Pero no fue fácil desaparecerme de las voces de los seres buenos, porque yo decía, ¿dónde están mis ángeles? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya dónde están? Tengo que renunciar a ellos para tener una posibilidad de sanación. Claro, de los demoníacos, de esos me liberé con la medicina. Pero de los Ojalá, buenos. ojalá las personas que viven psicosis y que no saben qué hacer supieran que, al menos por ahora, porque yo lo defiendo a capa y espada, Ujú. que los medicamentos psiquiátricos son de una bondad inmensa para quitar síntomas, no para sanar emocionalmente. Para eso se requiere psicoterapia. Pero para quitar síntomas son lo mejor. Como la llamada de emergencia, ¿no? El botón de emergencia. Son el botón de emergencia, pero son el botón de sobrevivencia. Imagínate pasar de escuchar permanentemente las voces, Cristian, que no me dejaban ni dormir, el zumbido de las voces, no te duermas porque te vas a morir, no te duermas porque te vas a morir, mátate, mátate, todo el tiempo así. No había un silencio, un momento de silencio. Yo ya añoraba tanto el silencio, quiero que mi mente esté en blanco. No es posible, está habitada de manera permanente e insidiosa por las voces. Mm. Las voces que lo cubrían todo. ¿Te da miedo volver a abrir esa puerta? Mira, estoy muy controlada y además he tenido la voluntad porque se trata de, en el caso, en mi caso, Ujú. lo que yo puedo entender con mis alumnos, pacientes, es trabajar con tus propios sentimientos, incrementar tu autoestima, saberte una persona valiosa, saberte que no necesitas de misiones mesiánicas, de sanar al mundo. Ujú. De que no eres una santa que viene a doblegar al mal. Todas esas son ideas que pasan por tu cabeza y se Día, doblegan, día tras día. ¿sí? Vía terapia, vía voluntad, la voluntad es muy importante. Porque cuando tienes un sentido de vida, Cristian, es cuando las cosas cambian. Y un sentido de vida realista, no enfermo, realista. Ujú. ¿Dirías que em, sientes que, por ejemplo, lo paranormal y lo psiquiátrico pueden convivir? ¿O habría que hacer una absoluta separación en el momento de querer tratar la esquizofrenia? Mira, esto depende del pensamiento del cual partas. Hablemos, por ejemplo, de cuestiones epistemológicas, es decir, desde dónde surge, desde qué paradigma surge una versión de uno u otro. Desde la óptica científica hay un corte absoluto. Dentro de un orden religioso hay un reconocimiento de una condición mental. A veces no, pero en algunos ámbitos que son más abiertos se acepta. Se acepta que se puede vivir en los dos mundos, o que el otro mundo existe y existe porque te puede dar clarividencia, que es algo que también yo siento que con el paso del tiempo se va a convertir en algo que se puede explicar científicamente, porque eso lo viví. Decir lo que le podía pasar a la gente, por ejemplo, y que le pasaba. ¿Hay como alguna señal o algún sueño que aún no hayas podido explicar que te haya ocurrido en este momento que estabas tan ardua en la esquizofrenia? Algo que no me había ocurrido. En plan, algo que, por ejemplo, tú hayas soñado o vivenciado en tu mente y que te haya Yo dado... pensaba ser, yo pensaba que iba a ser la sanadora y que a través de las manos iba a sanar a las personas. Cosa absurda. No tengo esa bondad o ese don o Claro, ese eso, don. como llamarle. ¿Y No ten- qué papel jugó la fe contigo entonces? Porque antes comentaste que habías estado en una
vida como católica y que luego pasaste al cristianismo. ¿Cómo afectó la fe en tu progreso de sanación de la esquizofrenia? Mira, aquí creo que hay que ser muy puntuales Ujú. y tener mucha claridad y establecer cada cosa, que cada cosa va en una caja. Ujú. Entonces, la espiritualidad es un factor que sí tiene algo, tiene mucho que ver con tu sanación. Es una fe amorosa en tu capacidad de salir adelante. Es decir, esto, salir adelante, esto de coincidir con algo que te dé vida, también te conecta con la fe, te conecta con el amor divino y te conecta con tu perfección interior, con tu divinidad interior que se vincula a un poder superior. En eso sí creo. Y creo que esto ha sido un baluarte de bienestar para mí, aunque no sea abiertamente ni mágico ni religioso, pero sí tiene algo de espiritual. Los seres humanos no nos podemos desmarcar de cosas que son vitales. No solamente nacimos para reproducirnos, para trabajar, generar dinero y morir, o enfermarnos y morir. No, también tenemos algo que nos puede dar un sentido de lo que puede ser nuestra vida eh, normal Ujú. o normativizada, pero de la manera más sana. Hay incluso espiritualidad que no es religiosa, Cristian. El budismo es espiritualidad no religiosa, Claro, por ejemplo. la meditación también. Todo eso no es religión, pero sí es espiritualidad. Y cuando tú tienes fe en que tu misión ya no es grandilocuente, ya no es mesiánica, pero tu misión es justamente hacer lo que estoy haciendo contigo y con tu público, informar de qué se trata esta condición y saber que ustedes, los que lo viven, no están solos y de que esto tiene un nombre y de que esto tiene una caracterización y de que no hay problema, solamente tienes que tratarte, ser muy, muy puntual, muy fuerte en el hecho de saber que tienes que ingerir tu medicación en los momentos precisos e ir, e ir también a la psicoterapia. Esto es importante. Tener un abordaje, un trabajo psicoterapéutico es vital para encontrar, ahora sí que por qué ese dolor fue el quiebre que dio pie a que tú psicotizaras. En mi familia somos 7, con la misma herencia. Y herencia me refiero a con la misma genética. Ya. Solamente 2 psicotizamos. Un hermano mayor que ya murió y yo. Y ¿Qué los crees? demás son normales. ¿Qué crees que hizo que ellos no psicotizaran? Porque tienen una percepción diferente de la vida. Porque no tenían vulnerabilidad. Porque tuvieron algunos otros elementos de resiliencia. Cosa que en mi caso no pasó. Por tanto, dirías que hoy en día, con todo el progreso que tú has tenido, ¿consideras más poderosa la mente o lo invisible de lo que no conocemos? Ambas cosas, pero creo que la mente es muy importante. Y la mente puede crear demonios y puede crear ángeles. Co-creamos nuestra realidad. Esa es mi perspectiva. Co-creamos nuestra realidad. Ajá. Somos capaces de hacer realidad aquello que queramos hacer. Y yo desde el principio, cuando empecé seriamente a trabajar en mi psicosis, fue cuando tuve la convicción de que esto tenía una posibilidad de sanación y que tenía la posibilidad de estar bien. Fueron como 4 años muy difíciles, en donde tenía una depresión aguda, importante, fuerte, fuerte, fuerte. Yo era una mujer muy triste. Pero después llegó la comprensión y llegó la posibilidad de hacer cosas. Y mira, eh, tengo una situación muy cercana con mi médico psiquiatra, que es extraordinario y que además sabe mucho de neurociencias, que en algún momento me sugirió escribir como un diario, algo así como un diario. Tu Escribí vivencia. mi testimonio, sí, y escribí un libro. Esa es su primera versión. Ojo, Vivir y superar, se ve al revés, pero es Vivir y superar la psicosis, del doctor Julián Mayer y de Beatriz Gómez Villanueva. Ya salió la segunda versión en Amazon, si quiere, que está actualizada y ampliada. La pueden ya comprar en Amazon uy, qué bien. y tenerla en Kindle o en físico. Ujú. Te quería preguntar, sabes que hay muchas personas que sufren de esquizofrenia.
otros que tienen ansiedad, otros que tienen lo que comentaste antes, ataques de pánico, hipocondría, agorafobia. Básicamente hay muchas personas en el mundo que tienen miedo de su mente. Siendo tú una persona no solamente excelentemente académica, sino que ha superado o ha combatido contra la esquizofrenia, ¿qué puedes comentarles a estas personas para que no teman a su propia mente? Es que mira, Cristian, es algo tan íntimo, tan personal. Lo único que yo hago con mi intervención psicoeducativa es que las personas entiendan que eso que vivieron o que viven es algo que no existe, es algo que tiene nombre, es algo que puede ser tratado, es algo que a través de una eh, prudente, adecuada y asertiva medicación pueden lograr eliminar los síntomas. Y de verdad se elimina el dolor, se elimina la angustia, se eliminan las alucinaciones, se elimina el terror de morirse, los ataques de ansiedad, el insomnio, que también es otro elemento, el insomnio. Claro. Y puedes tener una vida totalmente buena y normal. Es algo muy alentador, muy alentador. Yo no sé en qué momento el pensamiento mágico puede, yo sé que es muy fuerte para algunas personas y lo respeto absolutamente. No voy en contra de las personas que puedan sentir que sus procesos tienen que ver con cuestiones espirituales o con cuestiones religiosas. Pero lo que sí he de señalar es que al menos en mi caso sí hubo todo esto, sí existió, sí, sí se valoró como algo mágico y como algo demoníaco, pero hoy lo denomino de una manera distinta. Era una mujer muy lastimada emocionalmente, pero que pudo al cabo del tiempo darse cuenta de que la vida tenía oportunidades para mí y las ha tenido. Y hoy soy una persona realizada, hoy soy una persona con metas reales, con ganas de hacer cosas, con ganas de ejercer la docencia, con ganas de capacitar, con muchas ganas de escribir, eh, de compartir mi testimonio y decir, es que no eres el único y sabes que hay cuestiones comunes, pero hay cuestiones que cada quien las vive de su particular forma. Y hay quienes no quieren salir de ese mundo porque en algún sentido significa entrar en una zona cómoda. Mm. Soy una enferma profesional. ¿De qué te dedicas? Estoy enferma, entonces no salgo. ¿Eso qué precisa? Que me van a mantener toda la vida, que no tengo que mover ni un dedo para tener mi comida. Y entonces Es muy triste eso. es muy triste, pero hay seres que viven así. ¿Aprendiste algo de las voces que te acompañaron tanto tiempo? Tanto las buenas como las malas. Porque creo que siempre las malas experiencias a veces enseñan más que las buenas. Entonces, ambas voces te llegaron a enseñar algo. Me enseñaron varias cosas. Primero, que la vida humana o que el ser es tan frágil, pero tan poderoso, que es tan creativo, el inconsciente es muy creativo Ujú. y desarrolla constructos mágicos, religiosos, demoníacos, criminales, de una manera uf, imponente. Así somos los seres, frágiles pero tremendamente fuertes. ¿Qué aprendí de los ángeles? Que tengo tanto estas pulsiones de eros, de vida, de amor, de esperanza, como pulsiones tanáticas, que son las pulsiones de la muerte, de lo demoníaco, de lo oscuro. No por nada hay una polaridad siempre que se encuentra y que se da entre el bien y el mal, el yin y el yang, lo oscuro y lo claro. Ajá. Esto va dentro de ciertas tradiciones o de varias tradiciones, porque el espíritu humano ha vivido todas esas situaciones. Y yo me siento privilegiada por haber trascendido los síntomas, por ser una persona feliz, a pesar de tener algunos actuales aspectos adversos. Murió mi madre hace mes y medio. Ay, lo siento mucho. Eh, sí, eso es muy doloroso, pero en lealtad a mi madre hago todo esto también, Cristian. En lealtad a mi hermano enfermo, también hago esto. Mi madre también tenía
tuvo al final de su vida mucha psicosis, Mm. mucha psicosis. Ujú. Yo Sí. creo que ¿sabes qué pasa? Hay muchos doctores o catedráticos que llevan toda su vida estudiando algo, pero nunca lo han padecido. Entonces, a la hora de querer ayudar, ellos lo hacen con muy fuerte, con mucha voluntad, pero nunca pueden llegar a sentir lo que realmente ocurre con esa enfermedad porque no la han tenido. En cambio, tu propósito ahora mismo está siendo ayudar a personas que están sufriendo esquizofrenia, pero tú has pasado esquizofrenia. Entonces, es muy alentador para las personas a las que tú tratas de ayudar que tú conozcas sus síntomas y que tú sabes cada aspecto de su psicosis, cómo va a derivar. Porque aunque cada persona sea un mundo, tiene que haber como puntos de control muy claros y que siempre ocurren en la psicosis. Y todo eso tú ya lo dominas. Entonces creo que vas a poder ayudar a muchísima más gente de la que tú mismo te puedas llegar a imaginar. No es un propósito mesiánico en absoluto, pero si esto puede impactar al ser de cada humano, a un corazón, ya con eso me siento servida, con eso me siento muy bien. Y sí, efectivamente, un médico te puede decir lo que se vive y puede tener una gran experiencia, pero no sabe lo que es un delirio, así, de manera encarnada, de manera brutal, Claro. lo que es un delirio o lo que es una alucinación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, podría ser que yo, por ejemplo, sufrí neumotórax de pequeño, que es cuando te explota una bulla de aire dentro del pulmón y te tienen que hacer un drenaje pleural. Entonces, cuando a mí me ocurrió eso, el médico intentó calmarme, porque él ha estudiado y sabe lo que ocurre. Pero, ¿sabes la persona que realmente me calmó? La persona que realmente me calmó fue mi padre, porque él también tuvo neumotórax. Entonces, sabía exactamente los síntomas y sabía cómo iba a derivar todo. Entonces llegó a tranquilizarme más el hecho de saber, uno, lo que tú comentaste es algo antes, es un problema, pero tiene cura, porque tiene nombre. Y dos, me está hablando alguien que ya lo ha tenido y que ha salido adelante, que lo ha superado. Entonces, por eso pienso que las personas que siempre pueden ayudar a otras son aquellas que han pasado por el mismo problema. Así es, Cristian, así es. Así que creo que tu madre, recientemente fallecida, digo fallecida porque la palabra muerta no me gusta, ya que somos materia y la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, basándonos en culturas antiguas, puedo decir, sin miedo a que nadie me contradiga, de que en el momento de tu fallecimiento podrás reencontrarte con tu madre. Así que, bueno, no lo veas como que es un adiós para siempre, sino que es como un hasta pronto. Tú todavía tienes que seguir aquí porque no has terminado tu ciclo y una vez que tú termines tu ciclo podrás pasar como al siguiente nivel, si lo quieres decir de esa manera, y poder reencontrarte con aquellas personas queridas que tanto has tenido, como cuentan siempre las culturas antiguas. Sí, a eso sí creo. Y creo que es muy alentador y creo que es necesario también eh, no siempre basarnos solo en ciencia, porque algo que no me gusta es que antiguamente ciencia era todo conocimiento razonado. ¿Qué quiero decir? Antes la historia era ciencia, la geografía era ciencia, incluso el arte era ciencia porque era conocimiento razonado. Hoy en día la historia es solamente un conjunto de números y fechas que se guardan en un libro. Entonces creo que es importante comprender de que los aspectos de literatura, filosofía, también pueden llegar a ayudar mucho, en plan la lectura, a problemas como por ejemplo la esquizofrenia, la ansiedad, lo que comentabas antes de la espiritualidad, el tema de la meditación. Yo creo que puede ser como una puerta muy buena para superar este tipo de problemas. Sí, desde luego, Cristian. Sí. También tengo que decirte de que es verdad, todo el mundo, bueno, lo está escuchando, ha sufrido esquizofrenia durante mucho tiempo, pero yo he hablado contigo con anterioridad, te he visto sonreír, te he visto reír y te he visto bastante bien, la verdad, así que me enorgullece de que estés superando todo este proceso, que no sé si lo has superado todo el tiempo sola, porque entiendo que cuando tienes ansiedad tan ardua como la que tú tenías, o incluso esquizofrenia, tratas como de aislarte del mundo porque sientes que así vas a estar más en control. Mira, no se da tanto de esa manera. Simplemente es algo que pasó
es algo que puede acontecer hasta cierto punto. Si tener una ansiedad importante, de eso no estoy exenta. Lo viví con mi hermano unos meses después de trascendido. Eh, Espero no tenerlo con mi madre, eh, pero sí, es un momento muy fuerte, muy importante. Y tampoco soy lo observable y lo racional es lo absoluto. Hay muchas cosas que no se pueden explicar ni entender Exacto. y que no por eso son desdeñables en absoluto. Son al contrario muy loables de que existan dentro de nuestra cultura humana, porque eso es lo que a veces nos hace más, más, eh, más conectados con la humanidad, más amorosos, más bondadosos, cuando conocemos que el corazón del ser es perfecto y que dentro de esa perfección siempre sale algo sano, cuando uno tiene un acercamiento hacia ese dolor que te ha engullido y que hoy por hoy es una posibilidad en la que tú encuentres la forma de salir adelante. Este es así como que un mensaje muy específico que quiero compartir con ustedes. Hay esperanza, hay formas de salir adelante de esta historia. No tu vida está deshecha de ninguna manera. Puedes ser absolutamente feliz, puedes construir cada día una forma de estar bien, que es lo que yo siempre digo, y ya tendré mareados a mis seguidores, pero yo les digo siempre, el bienestar se construye en lo cotidiano. Y si quieres tener bienestar general y global, haz algo hoy que te haga sentir bien, lo que sea. Un café con una amiga, leer un libro interesante, ver una película que te inspire, ver un podcast que te oriente, que te informe, escuchar música que te guste. Date oportunidades de vida y en esa vida está lo mágico, lo espiritual, lo religioso, lo científico, lo cultural, tantas cosas. Entonces no seamos tan cerrados. Sí, lo entiendo, Cristian, entiendo tu postura. A mí me ha sanado la psiquiatría, pero también el hecho de saberme un ser que espiritualmente puede crecer y que ha de crecer a partir de las cosas que puedo compartir con la gente, de mis escritos, no sé, de mis videos, de lo que hago actualmente. Uh-huh. Es una manera de retribuir a la gente y también para que se sepa, sobre todo a la familia que está muy medrosa respecto a esto. Antes de terminar, me gustaría hacerte una última pregunta, que sería si te encontraras con esa Beatriz de 29, 30 años, que estaba comenzando con estos procesos de esquizofrenia y de psicosis, aunque ella no era consciente de lo que le estaba ocurriendo, ¿qué le dirías a tu Beatriz antigua? Te diría, considérate una mujer afortunada porque estás conociendo un espectro de la vida que es terrible y doloroso, pero que al final de cuentas te va a dar la oportunidad de conectarte con tu ser interior y de conectarte con tu posibilidad real de sanar tu vida y de ser una mujer de bien y ser una mujer con aliciente para vivir, para crecer y para crear. Así que esta oportunidad es absolutamente dolorosa y difícil, pero también absolutamente creativa, absolutamente ideal para crearte o para saber que en el mundo hay tanta variedad de situaciones, hay tantas clases de pensamiento y hoy por hoy lo más importante es saber que la vida no es solamente nacer, crecer, estudiar, casarse, reproducirse, enfermarse y morir, sino que puedes aportar algo a la vida. Ya no en el orden mesiánico, lo reitero, pero sí en un orden real, en algo pragmático, en algo que en verdad sí apoye el bienestar de otros seres. Y bueno, no sé, alguna otra cosa, Cristian. Es que yo creo que estamos hechos para vivir en sociedad, entonces creo que la ayuda en grupo siempre es la mejor decisión. La verdad que, te digo, me ha encantado escucharte, creo que, no sé, ojalá, yo sé que mi podcast está empezando, pero ojalá tenga suficiente audiencia como para que la gente poco a poco
pueda escuchar tu relato, porque estoy convencido de que tristemente muchas personas sufren de esquizofrenia. Hoy en día quizás más que antes por el hecho de todos estos aparatos electrónicos y demás que hay, de que se lo dan desde a personas que son muy chiquititas, los niños, las niñas y demás, y quizás esto de grande puede derivar en que sean más aislados, más autismo, quizás más esquizofrenia. Entonces, tenerte en el canal, de haber tenido la oportunidad de charlar contigo, no como una entrevista, sino por saber más sobre la esquizofrenia, creo que ha sido algo muy valioso y de lo que me siento muy afortunado de poder decir que Beatriz un día estuvo aquí en Forbidden Archive, así que te lo agradezco mucho. Yo te lo agradezco muchísimo, estoy muy contenta de verdad esta oportunidad. Sí, estás empezando, pero estás empezando bien. Creo que hay cosas muy interesantes que hay que abordar. Y te agradezco muchísimo la invitación que te hayas fijado en mí. Y pues sí, al menos por mi parte voy a reproducir esto. Yo creo que algo muy bueno con todo el conocimiento que tienes, porque de verdad, lo digo en serio, tiene un currículum que es excelente. Creo que es una de las personas académicamente más fuertes que he conocido. Me gustaría que lo que le quieras decir a la audiencia ahora mismo es todo tuyo. Todo tuyo, audiencia querida. Estamos con nosotros. No nos despeguemos de nuestra propia capacidad de amar y de nuestra propia capacidad de respetar las vidas ajenas. Somos seres que en conciencia espiritual podemos crecer de múltiples formas. Y la más sagrada y la más sana es saber que podemos hacer algo por otro ser humano que ha sufrido algo tan fuerte en tu respectivo ámbito, pero puedes hacer algo por otros. Cuando haces servicio, encuentras una misión y un sentido de vida. Y yo creo que la búsqueda más idónea, más especial y más a veces azarosa es encontrar un sentido a la vida. Trátalo de buscar a cada paso. Trátalo de encontrar con tus propias palabras, con tu propia corporalidad, con tu propio templo, con tu propia espiritualidad, con tu propio ser. Estamos para ayudarnos, para crecer en comunidad, para ser gregarios y para ser amados, para amar, para respetar, reconocer y saber que vivimos en un mundo que requiere mucho, de mucha bondad, porque nuestro mundo es muy complicado actualmente. Y la bondad es la que necesitamos. Aunque esto no cambie el destino de mucha gente, al menos si lo escuchan 5, ya me sentiré contenta. Entonces te agradezco profundamente, Cristian, esta hermosa posibilidad y va un besazo para tu público. Pues gente, esto ha sido el nuevo episodio de Forbidden Archive. Hemos pasado de la esquizofrenia a la sanación, de la oscuridad a la luz, y si Beatriz ha sido capaz de superarlo, todos ustedes también podéis. Beatriz, un abrazo muy fuerte y espero que estés muy bien. Gracias. Gracias, Cristian.